estudiantes, ya estamos en esta última etapa de la segunda unidad de lo que es escritura académica, lo que es la capacidad de todo estudiante de poder y saber cómo escribir. Es decir, en el ámbito académico es importante que ustedes conozcan cómo podemos escribir, en este caso, de acuerdo a la programación del sílabo, un artículo de opinión. Eso se requiere para qué? Porque todo estudiante universitario debe tener un pensamiento crítico, debe tener una capacidad no de aceptar todo lo que alguna información, diferentes medios, las redes sociales, incluso los revistas ingresadas, todo creerlo, pero sin antes pensar si se trata de algo falso o verdadero. Claro que hay más credibilidad cuando es una revista científica, una revista reconocida, como es Cielo, Scopus, ya ustedes conocen. Pero en este caso también existen artículos llamados ensayos. Por supuesto que hay muchos estudiantes en muchas universidades en el mundo que precisamente colocan estos temas muy importantes en el caso de, por ejemplo, de que los estudiantes deben formarse y desarrollar su pensamiento crítico. Y este tema de los textos argumentativos tiene una razón de ser, en el sentido que desarrolla la propia opinión de ustedes frente a un tema que se está debatiendo, que es actual, que posiblemente haya muchas ideas, inclusive lo que está pasando en nuestro país está polarizado, ¿verdad? Es decir, hay un grupo que piensa de una manera y hay otro grupo que piensa de otra forma. Entonces hay un encuentro ahí, pero ahora pues, pero ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene toda la información? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, para eso uno tiene que leer bastante. En primer lugar, leer mucho para hacer un artículo de opinión o antes leer un buen texto que uno pueda opinar sobre ese texto, sobre una problemática actual. Bien, entonces solamente para que ustedes puedan desarrollar escribir, sobre todo, esto es lo más importante, escribir un texto argumentativo como es una columna de opinión, yo les he traído algo que es muy importante. Ahora, esto yo lo hice con mis estudiantes, por eso uno de mis estudiantes me puso esta carita, ¿no? Felicidad, porque entendió qué es lo que realmente se debe hacer. Por ejemplo, ya ustedes saben que debe haber un título, esto es muy importante, muy atractivo para el estudiante o para el profesor, para quienes ustedes están escribiendo, para cualquier público. En este caso sería para el profesor y para sus compañeros, porque esto vamos a compartirlo con sus compañeros, principalmente con el profesor que va a leer tu artículo. Y ustedes van a tener acá las características que debe haber en cada párrafo. Hemos comprendido que es un párrafo. El párrafo es el conjunto de oraciones, como en este caso van a escribir un párrafo de introducción, un párrafo de desarrollo y un párrafo de cierre y conclusión. Casi la misma estructura de un texto expositivo, pero en este caso va a cambiar con algo muy significativo. ¿Cuál es? La tesis. La tesis, ya ustedes saben, es una oración y es la oración principal. De eso vamos a hablar en este momento, pero antes en primer lugar, vamos a tratar de la introducción, ¿verdad? En primer lugar, ya dijimos que hay que colocar un título muy atrayente, sugerente. Por ejemplo, voy a hablar del aborto, ¿no? Voy a hablar sobre la pena de muerte. Sería exacto colocar aquí la pena de muerte o el aborto, pero no voy a traer mucho la atención
autora que yo estoy escribiendo. Entonces, ¿qué podría colocar? Algo que llame la atención. Por ejemplo, hace tiempo vi un documental sobre el aborto, y en este caso, el aborto, él se colocó en el documental el grito del silencio. ¿Por qué el grito del silencio? Porque se ve que cuando es extraído un instrumento que sacan al feto antes de que nazca, sacan al feto, el feto hace una demostración de abrir la boca, se ve ahí en la ecografía, y lo llaman, por eso ese documental lo llaman el grito del silencio. ¿Por qué? Porque ese documental está viendo el asunto desde el lado negativo, es decir, que no debe haber abortos es decir, con las damas. Solamente en algunos casos, si es que está de por medio de la vida del niño, de la madre, o por unos asuntos de extrema emergencia, pero que se aborte por una voluntad, simplemente alguien no quiere tener un niño. Eso es algo muy delicado. No vamos a poner un nombre ahí como homicidio, porque eso ya es un asunto mucho más específico. Sí, tiene que ver con lo legal. Entonces, es un título que llama la atención, ¿no? El grito del silencio. No sé, un bonito de silencio. Entonces, tú ves ese documental o algo parecido que ustedes pueden leer en un texto que llama la atención, como sucede esto. Entonces, lo primero que van a hacer es la introducción. En la introducción de su texto, que estamos concertando con los estudiantes, es 600 palabras entre los tres párrafos. Es un artículo de opinión. Lo primero que se debe colocar en la introducción es el hecho. ¿Y cómo lo pueden hacer? O escribir un hecho sobre la pena de muerte, sobre el aborto, sobre la legalización de la marihuana, etc. Son temas que se debaten mucho. Tiene que ser un tema que tenga debate, que se discuta. Yo no voy a poner un tema como el agua, como la tierra, sí, temas específicos, como sucede en un texto expositivo, y que solamente se informa, pero no es debatible, pero no es discutible. En este caso que vamos a ver, este caso es un artículo de opinión. No sé, no vayan ustedes a pensar que es solamente un artículo expositivo, ¿no? Es un artículo de opinión. ¿A qué corresponde? Corresponde, pues, a los textos argumentativos. Tengamos en cuenta eso. Esto es un artículo de opinión. Aquí, ¿qué va? Va el título, ¿verdad? Vamos a subir un poco esto para que no tengamos problemas. Ahí está. Esto es el título, ¿verdad? Bien. Este es el título. Y esta sería la introducción. Ahí está. Este es el título. En el hecho, siempre ustedes van a ver que en un artículo de opinión, el hecho es pues qué está pasando, ¿no? En general, en el contexto general del tema. Por ejemplo, voy a hablar de la política en el Perú. Es un hecho interesante que está ocurriendo ahora, todavía no ha terminado. El suceso de quién va a ser presidente o presidente, por ejemplo.
Entonces acá yo tengo que contar el hecho. Por ejemplo, puedo hacer a través de una frase, una anécdota, a través de una frase célebre, a través de datos estadísticos. Yo me animaría, por ejemplo, a hacer una anécdota. Estaba yendo a votar en aquel día, en las votaciones, en la segunda vuelta, y me encontré con un amigo. Esto lo hago aquí en la primera línea. ¿Por qué hago eso? En un artículo de opinión, como ya hemos visto, es escrito en primera persona. Yo cuento la anécdota en primera persona. Estoy, es- estoy, estoy yendo, por ejemplo, a las votaciones y luego me encuentro con un amigo y escribo eso. Me encontré con un amigo. Oye, ¿por qué vas a votar? Yo le dije que voy a votar por tal candidato. Y me dijo que no, estaba equivocado. Y empezamos a debatir. Le dije, es un amigo que yo tengo mucha confianza. Entonces yo puedo contar esa anécdota en primera persona y después presento el tema de manera, por supuesto, en primera persona también. Entonces trataré en esta oportunidad el tema de la política peruana. Los últimos, las últimas noticias que hay sobre esta situación en la política peruana. Por supuesto, tengo que escribir también en primera persona de lo que va a venir en un texto de desarrollo, en un párrafo de desarrollo. Entonces escribiré sobre las causas que llevaron a este problema, no saber quién va a ser presidente. También escribiré acerca de los dos candidatos, un poco de su biografía, rápidamente, brevemente, quiénes eran, de dónde vinieron. Al final, pues yo tengo una posición, una postura frente a la política en el Perú. Eso sería todo lo que yo puedo colocar en la introducción. La manera de introducción es breve, no es muy amplio, pero en el desarrollo sí ya tengo que explayarme más. Lo primero que tengo que colocar en el párrafo de desarrollo es la tesis. Aquí está, por eso lo coloqué en otro color. Y lo demás, esto es amplio, ¿verdad? Solamente estoy colocando como ejemplo estas líneas. Los argumentos u oraciones secundarias. ¿Está bien? Es decir, por ejemplo, me considero, puedo hacer esta palabra, ¿no? Considero que lo que necesita el Perú es una transformación, es una reforma. Y solamente lo puede hacer mediante un gobierno que viene de la gran mayoría de la sierra, apoyada por la gran mayoría de la gente pobre, excluida por muchos años. En este caso puede ser Castillo. Yo estoy a favor de Castillo. También podría ser a favor de Keiko. Yo pienso que debe continuar este modelo económico, debe continuar esta forma de ver la economía, porque hay mucha gente que está progresando, mucha gente que está saliendo adelante, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tú colocas en primera persona tu postura. ¿Por cuál de ellos te inclinas? Este es en el caso de estar hablando de la política en el Perú. Y todo lo que tú escribas después será para apoyar o para complementar tu primera oración, que es una tesis, es decir, tu posición frente a esta situación política. Y por último, se repite la tesis, por lo tanto, o para finalizar, sigo considerando que es importante que gane los que han sido excluidos por muchos siglos. ¿Sí? Llevamos a cumplir 200 años y no hubo realmente justicia para la gran mayoría. Me inclinaría entonces por Castillo.
ahí sí mi tesis fue a favor de Castillo, ¿verdad? Entonces yo aquí repito, por lo tanto, Castillo debe ser nuestro presidente. Y sintetizas todos los temas, perdón, todo el párrafo de desarrollo, dos, tres líneas. Eso también es breve. ¿Cuál es más amplio? El párrafo de desarrollo. Y les estoy pidiendo a mis estudiantes solamente en 600 palabras. 500.000, menos en un A4, ¿verdad? Y ustedes pueden escribir hasta 1000 palabras, pero en primera persona, con sus propias palabras. Y como dice, es un artículo de opinión. Ustedes tienen que opinar sobre un tema. Por supuesto, tienen que leer mucho, tienen que indagar mucho. Ya ustedes, en este caso, sería de un tema de su especialidad que dominan mucho, pero que también es debatible. Eso es muy importante. Bien, chicos, eh, jóvenes y señoritas, eso ha sido solamente una indicación para poder que ustedes escriban un texto argumentativo, en este caso, un artículo de opinión. Muchas gracias por su atención.